siempre rogando a Dios por ellos. Pero no rogaba de cualquier manera. Con profunda tristeza y angustia de corazón, rogaba a Dios. Y le decía que si era necesario un castigo, pues que enviara un castigo, pero que no fuera a permitir que el pueblo pereciera totalmente. Había dolor en su corazón, angustia en su corazón por un pueblo que se había desviado ya mucho, demasiado, y veía el peligro de que fuera rechazado definitivamente ese pueblo y expulsado de la presencia de Dios. Y eso angustiaba su corazón. Pero en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, que es un capítulo muy conocido, no dejen perder ahí al primer libro de los Reyes, pero en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, que es un capítulo bastante conocido, en los versículos 3 y 4, dice de la siguiente manera: y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Que gimen y que claman. Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios estaba cayendo en una apostasía tan terrible que los hijos fieles de Dios, ojo, los hijos fieles de Dios, aquellos que cuando ven el mal señalan, critican y pisotean a su hermano, ¿verdad? No, esos no son los hijos fieles de Dios. Los hijos fieles de Dios son aquellos que cuando ven el mal en medio de su pueblo no se importunan ni importunan a los demás señalando, criticando, viendo a ver cómo hacen pedazos al hermano que se equivocó. Los hijos fieles son los que claman con angustia, con dolor y con tristeza en su corazón a Dios, pidiendo que el arrepentimiento caiga sobre su pueblo. Que el Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de los hijos de Dios que se han desviado por algún motivo. No sabemos los motivos, somos seres humanos, solo Dios los conoce, pero sí podemos orar por todos y cada uno de aquellos que se han desviado. ¿Saben por qué? Porque quizás nosotros mismos también nos hemos desviado en algún sentido y necesitamos que otro ore por nosotros. ¿Estamos clamando a Dios? ¿No les parece a ustedes, mis hermanos, que esto es una época en que el pueblo de Dios está sufriendo una desviación fuerte? A mi manera de ver, sí. Dentro del pueblo de Dios estamos viendo cosas que bíblicamente no deberían estar. Pero que como hijos de Dios no estamos llamados ni a criticar ni a señalar. Estamos llamados a clamar con angustia y con tristeza, con contrición de corazón a nuestro Dios, para pedirle que el Espíritu selle con poder a nuestros hermanos y los llame al arrepentimiento. A todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Elías el tisbita oraba para que el pueblo no fuera rechazado. Y si era necesario un castigo, que llegara el castigo, pero que ese castigo sirviera para corregir el camino del pueblo. Mientras veía multiplicarse por todos lados las manifestaciones del sufrimiento y la escasez, su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar una presta reforma. Me comí una palabra ahí. Una presta reforma. Necesitamos una reforma, mis hermanos. Necesitamos una reforma
en nuestra vida. Necesitamos una reforma en nuestra iglesia. Mis hermanos, pero la reforma no llega de forma colectiva. Nos equivocamos cuando pensamos que de un momento a otro todos van a ser reformados. Nos equivocamos cuando los que supuestamente somos los hijos fieles de Dios empezamos a decir: es que la iglesia no hace aquello, es que los pastores no hacen lo otro, es que los líderes no ejecutan tal cosa, es que no hacen y no presentan y no dicen. Ese no es la reforma a la que está invitado el pueblo de Dios. Esa reforma comienza en ti y en mí. Esa reforma comienza en mí individualmente. Soy yo el que tengo que clamar a Dios para que el Espíritu Santo me muestre en qué me equivoco, en qué yerro, y que produzca en mí frutos de arrepentimiento, que la reforma comience en mí, y cuando el círculo que me rodea vea que el Espíritu Santo actúa y mi testimonio de evidencias de una reforma, los que me rodean empezarán a reformar también. Cuando estaba en mi país cantábamos una cancioncita, no es muy conocida, se llama Pequeño es el tizón. Es muy bonita. Y dice esta canción que pequeño es el tizón, pero enciende una fogata. Y todo aquel que se acerca a él se calienta, también se abraza, o sea, recibe el fuego. No pensemos que esa reforma viene colectivamente, viene mediante cada tizón encendido que da testimonio y que muestra a sus hermanos los frutos y la evidencia de una reforma en su vida. Él clamaba para que esa reforma viniera. Y vino, pues Dios lo ha llamado. Dios lo llamó y le dijo: tú clamaste, así que tú haz mi obra. Si estamos clamando a Dios, entonces estamos dispuestos a hacer la obra de Dios. Y no crean que la obra de Dios solo se realiza desde aquí o yendo a hacer obra misionera afuera. Son muy importantes esas obras, hacer obra misionera afuera, hacerlo desde aquí. Pero tu testimonio y mi testimonio hacen más obra que cualquier otra. Mi forma de vivir hacen más testimonio, hacen más por la obra que cualquier otra cosa. Porque yo puedo repartir muchos libros y yo puedo predicar muchos sermones desde aquí, pero si mi vida y mi testimonio desmienten lo que yo digo, mis palabras no sirven de nada. Tu vida y mi vida son esos tizones que testificarán y ayudarán en una reforma. Mis queridos hermanos, pero la obra de Dios no es una obra fácil. Para Elías no fue sencillo. En el libro de Reyes, en el capítulo 17, en los versículos 2 al 4, dice de la siguiente manera: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y en los versículos 8 al 9 dice: vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías tuvo que empezar a huir, y los que recuerdan la historia se darán cuenta que Acab y Jezabel mandaron asesinar a todos los profetas de Dios. Solamente algunos sobrevivieron porque un siervo fiel los escondió. Mis queridos hermanos, Dios no nos ha prometido que nuestra vida cristiana va a ser fácil. Él no nos ha prometido un camino de pétalos de rosa todo el tiempo. Él no nos ha prometido que todo va a ser como cantar y silbar y ya está. Pero sí nos ha prometido que su espíritu, sus ángeles, su protección estarán contigo y conmigo si queremos hacer su obra.
Si queremos despertar y queremos trabajar para el Señor en cualquiera que sea tu obra, no sé cuál sea, no sé cuál sea tu don, tu capacidad para trabajar, pero en cualquiera que sea, Dios ha prometido que te acompañará y fructificará tu obra, siempre y cuando no te sueltes nunca de la mano del Señor Todopoderoso. Que el Espíritu siempre esté a tu lado, siempre. No es fácil seguir al Señor, pero Él siempre estará allí para sustentarnos. Él nos va a sustentar y nos va a dar la capacidad que necesitamos para hacer su obra. Pero recuerden, mis hermanos, esa obra no es nuestra. No es por mi propio poder, no es por mi propia capacidad, no es porque yo soy muy capaz y porque yo me he preparado muy bien en las mejores universidades. Es porque el Espíritu Santo nos capacita para hacer su obra. Hay un dicho muy conocido en nuestra jerga adventista que dice: Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Si tú y yo estamos dispuestos, Él nos va a capacitar y nos va a dar las herramientas y las oportunidades para que su obra se lleve a cabo con fidelidad y con efectividad. ¿Estamos dispuestos? Quizás tenemos miedo a lo que pueda venir. Quizás nos asusta, como venimos hablando en la lección de escuela sabática de este trimestre, tener que pasar por el crisol de la prueba. Quizás sí. Pero debemos tener en cuenta que sin ese crisol no vamos a ser purificados y no vamos a estar aptos para poder dar el fruto que Cristo merece. Y lo necesitamos urgentemente. ¿Duele? Sí, duele. ¿Nos vamos a quejar? Sí, quizás nos vamos a quejar. ¿Vamos a llorar? También, quizás vamos a llorar. Pero la recompensa final, no las calles de oro. La recompensa final, ver a nuestros hermanos a los pies de Cristo, será la mayor recompensa que podamos tener en nuestras vidas. Las calles de cristal, la corona de oro y todas aquellas cosas son solo una añadidura. Alguna vez un pastor preguntaba: ¿y si Cristo viene y nos lleva a vivir en una choza de paja con calles en barro, también lo seguimos? Que no sea por interés. Nuestra mayor recompensa es ver a nuestros hermanos, a todos aquellos por quienes Cristo murió, a los pies de la cruz. Esa es nuestra recompensa. ¿Cuántos años pasó sin que cayera una gota de agua en Israel? ¿Alguno sabe cuántos años pasaron? Pasaron 3 años y 6 meses exactamente. Vamos a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 5, no dejen perder a Reyes, porque estamos hablando estrictamente desde allí. Pero en el libro de Santiago, en el capítulo 5 y en el versículo 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio. ¿No les llama la atención ese número? Son tiempo, tiempos y medio tiempo. Son 42 meses. Son 1260 días, exactamente. 3 años y medio que no llovió sobre la tierra. ¿Qué simboliza la lluvia? El Espíritu Santo. Ahora,
Cuando la lluvia cae, ¿qué se produce? ¿Qué obtenemos gracias a la lluvia? Frutos, comida, pan. Si no hay Espíritu Santo, no hay comida, no hay pan, no hay palabra de Dios para nosotros. Y durante 1260 días no hubo lluvia ni hubo pan en Israel, que simbolizaba que durante muchos años en el pueblo de Israel no había habido la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios se había extinguido en Israel. No había alimento espiritual y la falta de alimento físico solamente era un reflejo de la escasez, de la aridez del espíritu del pueblo de Israel. Proféticamente se cumplió en la época del dominio papal. 1260 años que escaseó la palabra de Dios en medio del pueblo. 1260 años que la oscuridad se apoderó del mundo. Pero mis queridos hermanos, ¿y qué hoy en día? ¿Saben una cosa? Hay dos formas de que haya hambre. Una, cuando no hay lluvia y no hay pan. Pero la otra es cuando hay mucha comida y no podemos, se nos impide comer. Hay dos formas de estar ciego. Una, porque hay oscuridad total y no vemos nada. Y otra, cuando nos deslumbra demasiada luz. ¿Ustedes les ha pasado? A mi esposa le pasa porque yo soy muy bruto, yo soy una bestia a veces. Y a mi esposa le ha pasado muchas veces que me despierto asustado en la madrugada porque tengo que ir a trabajar y prendo la luz. Y ella, ¡ay, amor! ¡Ay, qué dolor en mis ojos! Esa luz así de repente, mucha luz en los ojos, ¿qué genera? Ceguera. Antiguamente se veía en oscuridad. Durante esos 1260 años hubo ceguera espiritual porque no había luz. Pero a nosotros hoy en día nos está pasando lo contrario. Tenemos tanta luz que estamos deslumbrados. No sabemos qué hacer con tanta luz. Hay tanta luz que estamos aburridos de tanta luz y ni siquiera la estudiamos. El pastor Esteban Bor cuenta en una ocasión algo muy curioso, y es que llegó a la casa de un hermano y el hermano se fue muy orgulloso a mostrarle al pastor su biblioteca y tenía todos los libros de Ellen White, todos, pero todos estaban envuelticos en su papel de celofán con que viene nuevecito. No había estudiado ni uno, los tenía todos, pero solo le servían de adorno. Mis queridos hermanos, hace falta pan. ¿Saben por qué? Porque hay mucha palabra de Dios. Se ha vuelto moda ser cristianos en algunos lugares incluso. La Biblia la tenemos como nosotros queramos. Yo en mi móvil tengo la aplicación esta, muchos la tienen, de Mi Biblia o My Bible, algo así, que puedes tener las versiones que tú quieras de la Biblia, hasta interlineales si tú quieres, con comentario bíblico adventista y todo. Pero ¿cuántos los estudiamos? ¿Cuántos de verdad con el corazón contrito, humillado y con el deseo de servir a Dios nos postramos delante de Él y dedicamos tiempo a estudiar su palabra con el deseo de verdad de predicar y de vivir cada cosa que tenemos en la palabra de Dios? ¿Saben por qué hay tanta hambre en el mundo? Porque el Espíritu Santo, la lluvia, no ha caído. Y aunque hay de dónde nutrirnos, sin el Espíritu Santo es imposible. Es imposible sin el Espíritu Santo tener la bendición del verdadero alimento
que desciende del cielo. Necesitamos una reforma en nuestra vida. Necesitamos que nuestra vida se ponga en sintonía con la vida de Cristo Jesús. Necesitamos que los objetivos, los anhelos de nuestro corazón sean los que tuvo Cristo cuando vino aquí a esta tierra. Y Efesios capítulo 2, versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros, eso es Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo, que aun siendo Dios, no tuvo eso como algo de que aferrarse, sino que descendió porque quería salvarnos, a ti y a mí. Y se humilló, dice, hasta lo sumo. Ese es el sentir que tú y yo deberíamos tener. El deseo de vivir una vida santificada por el poder del Espíritu Santo y en pro de la salvación de todos aquellos que perecen. ¿De verdad lo estamos haciendo? Lo digo porque he notado una gran falencia en mi vida. Muy grande. Y creo que este sermón me lo tengo que aplicar a mí en su totalidad, porque siento una gran falencia en mi vida. ¿Sientes tú la falencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Sientes tú que tu vida no está yendo por donde debería ir, hablando espiritualmente? Quizás logros en materia económica, material, intelectual, vengan a nuestra vida, pero realmente, espiritualmente hablando, nuestros objetivos están en el camino y en la meta que realmente debe estar. ¿Estamos viviendo en pro de la salvación de los demás? ¿Estamos clamando y gimiendo con dolor en nuestro corazón por las abominaciones que se cometen en nuestro medio? ¿Es realmente nuestra vida lo que realmente quiere Cristo que sea? Pensemos cada uno, porque necesitamos detectar, mejor dicho, necesitamos practicar lo que le toca practicar al alcohólico anónimo. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que es alcohólico. Si no, de ahí no puede pasar. Necesitamos reconocer que en nuestra vida falta. Y lo que sea que está faltando, necesitamos aplicarnos con disciplina y con constancia a rogarle a Dios que nos muestre qué es lo que falta y que por su amor, su misericordia, lo provea en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Pero eso no es todo. Aunque Elías se fue, aunque Elías se escondió en el arroyo de Querit, luego se fue a Sarepta, lo interesante es que su influencia se seguía sintiendo en Israel. Porque lo que él había dicho se había cumplido y su palabra seguía siendo el tema todos los días entre todos los hijos de Israel, desde la casa real hasta la casa más humilde. La obra de Elías era el tema vigente durante 3 años y medio. Su obra seguía con él. Hay un texto en Apocalipsis: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren, porque descansarán, pero sus obras, ¿qué? Los siguen. Mis queridos hermanos, realmente nuestra vida está dejando huella, nuestra influencia deja huella en las personas que nos rodean. Hemos dejado y hemos demarcado una huella en las personas que nos miran, que nos ven, que conviven con nosotros, o simplemente pasamos desapercibidos, o simplemente nos camuflamos como el camaleón, nos mimetizamos en medio de las demás personas para tratar de parecer lo menos diferente posibles. Cuanto más camuflados y mimetizados estemos en este mundo,
menos influencia y menos obra del Señor estamos haciendo. Señora White dice que nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo peculiar, diferente. Elías reaparece en el libro, en el capítulo 18, en el libro de Reyes, en el capítulo 18, vemos en los versículos del 20 en adelante, vemos lo que se conoce como la batalla en el Monte Carmelo. Allí en el Monte Carmelo se reúne el pueblo, todo el pueblo, con los profetas de Baal, con los sacerdotes de Aserá, y se reúnen todos. En el versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué hizo él? Hizo que el pueblo se acercara y luego se puso a restaurar. A eso hemos sido llamados como cristianos. Restaurar. Restaurar todo lo que se ha perdido. Todo lo que hemos perdido como hijos de Dios. Todo lo que la iglesia ha perdido como pueblo de Dios. Pero nosotros no restauramos diciendo, es que el anciano no hace nada, el anciano, es que la junta de la iglesia no toman las decisiones, es que la iglesia no manda los materiales. Nosotros somos muy buenos escudándonos en lo que no hacen los demás. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Como hijo de Dios, que he sido llamado por Dios, si estoy sentado aquí, es porque Dios me ha llamado. Y si Dios me ha llamado, ¿qué estoy haciendo yo para restaurar lo que se ha perdido? Lo que se ha dañado. Primero en mi vida y después en lo que veo que está mal. No es señalando, no es criticando, es viviendo, poniendo en práctica. Esta batalla en el Monte Carmelo, todos lo recordamos, porque esa historia nos la han contado hasta en la historia de los niños. Pero esta historia, esta batalla en el Monte Carmelo, es solo un tipo de una batalla más grande, la batalla del Armagedón. Esta batalla en el tiempo final, que yo personalmente espero que sea muy pronto. Pero ¿saben, mis hermanos? Es ahora cuando el Espíritu Santo está reuniendo a los soldados para la batalla. Y no solamente el Espíritu Santo está reuniendo a los soldados para la batalla, el sello del Dios vivo marca quiénes son los soldados del Dios vivo. A través del mensaje de los tres ángeles, Dios está reuniendo al pueblo para la batalla, a los soldados para la batalla. El mensaje de los tres ángeles, la verdad presente para este tiempo, es el mensaje que la iglesia adventista debería estar enalbardando alto, con fuerza, porque es su mensaje, es su distintivo. Y es ese mensaje el que reúne a los soldados para la batalla del Armagedón. Porque Satanás está haciendo lo suyo propio con sus tres ángeles. Él también tiene un mensaje de sus tres ángeles. Porque dice que de la boca del falso profeta, del dragón y de la bestia, salen tres espíritus a manera de ranas que reúne a las personas, a los seguidores de Satanás para la batalla de aquel día del gran Dios.
Él también tiene el mensaje, sus 3 mensajes de sus 3 ángeles reuniendo a los soldados. Y la iglesia adventista, que ha sido llamada a predicar el mensaje que reúne a los soldados de Dios, no puede estar inactiva. Y no puede olvidar a qué ha sido llamada. Porque ha sido llamada a predicar el mensaje, la verdad presente para este tiempo. Y lo hemos olvidado. Nos excusamos en muchas cosas. Tenemos muchas excusas, tenemos muchos miedos con respecto a las personas y a lo que pueden pensar, pero no es eso a lo que Dios nos ha llamado. Él nos ha llamado a reunir las fuerzas del Dios viviente para el gran día de la batalla, del gran día del Dios Todopoderoso. Y Él tiene un mensaje, y es un mensaje muy importante. El mensaje de los 3 ángeles es lo que nos hace diferentes a ti y a mí como adventistas del resto del mundo. Y es el mensaje de salvación, verdad presente que tiene Dios para salvar a las personas ahora. Y no tenemos por qué tener temor. Algunos dicen, pero es que yo no puedo llegar a las personas con Apocalipsis, es que Apocalipsis es muy duro, es que Apocalipsis, eso no se puede predicar. Pero y entonces si nosotros decimos eso, ¿qué hacemos con el inicio de Apocalipsis que dice, bienaventurado el que oye, y el que escucha, y el que pone en práctica las palabras de esta profecía? Dice, bienaventurados, dichosos. Pronuncia una bendición sobre aquellos que la escuchan. ¿Le vamos a negar esa bendición a las personas que nos rodean? Somos como el agujero negro que simplemente absorbemos y absorbemos y absorbemos y no soltamos nada. ¿Saben que al agujero negro no se le escapa ni la luz? Incluso distorsiona el espacio-tiempo. Nada se le escapa al agujero negro. Y muchos adventistas vivimos como agujeros negros. No soltamos ni media. Todo lo atrapamos para nosotros y no soltamos absolutamente nada. Ese es el mensaje que Dios nos ha mandado a predicar. Y es el mensaje que tenemos que estar predicando y enseñando. ¿Saben? A Elías le pasó lo mismo. En el capítulo 19, Jezabel, después del poder del Espíritu Santo que hizo su obra en la batalla de Armagedón, Jezabel amenaza a Elías y Elías sale corriendo. Se asustó. Hizo una gran obra en el pueblo de Israel, pero después se amedrentó. Le dio miedo y salió corriendo. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dios preguntó a su siervo, ¿qué haces aquí, Elías? Te mandé al arroyo de Querit y después a la viuda de Sarepta. Te ordené que volvieses a Israel y te presentases ante los sacerdotes idólatras en el monte Carmelo. Luego te ceñí de fortaleza para guiar al carro de Israel, del rey, hasta la puerta de Jezreel. Pero, ¿quién te mandó a huir apresuradamente al desierto? ¿Qué tienes para hacer aquí? Y ahora la pregunta que Dios nos hace en esta mañana a ti y a mí es, ¿qué haces aquí, Elías? Porque la iglesia adventista del séptimo día es el Elías moderno, es el Elías de los últimos días, es el Elías llamado a preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y Cristo le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué no estás haciendo tu obra? ¿Qué te pasa que estás quieto? ¿Por qué huyes de tu labor? ¿Por qué huyes de tus deberes? ¿Por qué no predicas el mensaje que se te ha dado? Y cuando se refiere a predicar, no se refiere solamente a lo que estoy haciendo aquí. Se refiere, como decíamos al principio, de tu vida y de mi vida. De lo que yo hago, de lo que yo vivo, de lo que yo como, de lo que he visto, de todo lo que es mi vida, debe predicar el mensaje de Dios. Yo quiero, mis hermanos, con todo mi corazón, con todo mi ser, que podamos escuchar este mensaje, que podamos reflexionar cada uno en nuestro corazón y sintamos el llamado del Espíritu Santo para vivir y para trabajar en pro de lo que Cristo nos ha dado.
Mis hermanos, no es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo para estar camuflados entre la gente del mundo. Es tiempo para hacer la obra de Dios. Es tiempo, porque es que camuflados con el mundo vamos a perecer. No solamente va a perecer la gente del mundo, vamos a perecer todos los que estamos camuflados con el mundo. Necesitamos ser diferentes para llamar la atención a los demás y tratar de salvar a todos los que más podamos. ¿Están dispuestos? En la obra final que Dios realiza en la tierra, el estandarte de su ley volverá a enarbolarse. La palabra está como difícil, ¿no? Puede prevalecer la religión falsa, puede abundar la iniquidad, puede enfriarse el amor de muchos, perderse de vista la cruz del Calvario, y pueden las tinieblas esparcirse por la tierra como mortaja. Puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares. Pueden tramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo de Dios. Pero en la hora de mayor peligro, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será acallado. Con fervor invitarán a hombres. Ojo, ¿con qué? Con fervor invitarán a hombres y mujeres a apartarse de la observancia de una institución humana para guardar el verdadero día de reposo. Proclamarán a toda nación. Ojo, ¿cuál es el mensaje de nuestro pueblo hoy en día? Aquí está el primero. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si alguno adora a la bestia, ¿este es cuál? El tercero, ¿no? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Este es el mensaje para el pueblo adventista, pero no para que el pueblo adventista se lo quede, es para que el pueblo adventista lo predique con su vida, con su palabra, con su testimonio, con todo lo que es y con lo que tiene. Es nuestra identidad. No la perdamos. Sin este mensaje, no somos adventistas del séptimo día. Somos otra religión cualquiera más de las evangélicas que existen. Si lo perdemos, perdemos lo que somos, tú y yo. Mis queridos hermanos, les quiero llamar con todo mi corazón a que levantemos el estandarte de Cristo, que levantemos con el poder del Espíritu Santo el mensaje que Dios nos ha dado, y sin miedo y sin temor, como lo hizo Elías, el Elías moderno lo haga con el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo nos dé.